Amados hermanos de Iglesia Héroes de la Fe, nos encontramos en este 14 de febrero en las inmediaciones del segundo mes del año para poder continuar con nuestra serie en el estudio del libro de Nehemías, en el cual hemos estado aprendiendo acerca de cómo este personaje bíblico ha mostrado grandes cualidades para enfrentar la adversidad que pueda ir encontrando. ¿Le parece si detenemos un momento el video para orar al Señor, pidiéndole a Dios que ponga en usted un ánimo valiente para encarar cada uno de los desafíos que la vida le va a ir poniendo enfrente, confiando en Él, en que siempre le dará sabiduría? Para poder entender el contexto de la lección del día de hoy, hemos de decir que Nehemías ha logrado que el pueblo se involucre en el proyecto de reconstrucción. Esto solamente se puede lograr cuando las personas están convencidas de que esto es para la obra del Señor. Y es que Nehemías no solo ha logrado que haya un enorme convencimiento por parte del pueblo, sino que se ha involucrado de manera completa. Vamos a encontrar líderes políticos, líderes religiosos y a todo el mundo comprometido con un enorme ánimo por concluir la obra. Y, por supuesto, como suele suceder, siempre hay detractores que van a buscar que esto se detenga. Sin embargo, Nehemías va a tener la capacidad de motivar a todo el pueblo a continuar con la construcción de un muro que les va a brindar no solo seguridad, sino una mejor calidad de vida. La lección de hoy voy a titularla Ante la adversidad, ¿qué hacemos? Porque normalmente nos vamos a encontrar en la vida con una serie de situaciones difíciles, una serie de situaciones complicadas, que habitualmente nos suelen agobiar y que nos pueden traer desesperanza, nos pueden traer desánimo y nos pueden traer incluso el efecto de rendirnos delante de las adversidades. Pero Nehemías nos va a dar algunas lecciones de cómo debemos lidiar con los problemas que la vida nos vaya poniendo en el camino. Para eso vamos a ir a Nehemías capítulo 4, versículo 1. Leo para ustedes. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Vamos a retroceder un poco en la historia para que comprendamos quién era este Sanbalat. Sanbalat es quien gobierna la región de Samaria. Recordemos que durante las cautividades del pueblo judío hubo un remanente que logró regresar a la tierra, pero que no se mantuvo puro en su linaje, sino que tuvo mezclas con otras razas, lo cual no era en sí mismo un problema. El verdadero problema de los samaritanos puntualmente es que se mezclaron con otras razas, pero que además de mezclarse, tuvieron el mal tino de involucrarse con la idolatría de estas razas, lo cual desde luego no le agradaba a Dios. Sanbalat entonces gobierna a un pueblo que tiene alto nivel de idolatría, que no respeta la historia del pueblo judío, pero que además está plagado de delincuentes y de perseguidos por la justicia. Ellos se dedicaron a dar asilo a todos aquellos que estaban prófugos de los tribunales por algún delito o por alguna acusación. Por lo tanto, podemos suponer que los samaritanos de ese momento, gobernados por Sanbalat, eran personas que tenían altos niveles de violencia y capacidad bélica. Evidentemente, la reconstrucción del muro no le traía buenas noticias políticas a Sanbalat, porque con un Jerusalén amurallado y protegido, entonces se encontraría con una presencia militar del imperio que podía perfectamente acabar con sus privilegios gobernantes en Samaria.
Por lo tanto, es eso lo que le hace que se enoje. Y fíjese, Nehemías deja ahí consignado que no solo se enoja, sino que también se enfurece en gran manera. Quiere decir que el enfado de Sanballat era mayúsculo, tan grande como para que el escritor bíblico haya tenido que asentarlo de manera categórica. Y dice que hizo escarnio de los judíos, es decir, se puso a burlarse de ellos por lo que estaba sucediendo. Y lo hizo en la siguiente forma. Y lo habló delante de sus hermanos, es decir, del resto de samaritanos, y del ejército de Samaria. Es decir, este es un líder político que va a tratar de convencer al pueblo y a la parte armada, al ejército, para que empiece a odiar a los judíos. Genera en el corazón del pueblo samaritano y en el corazón especialmente del ejército un sentimiento de repudio y de odio que les va a impulsar a combatir contra los judíos. Porque parece que la línea militar está bien trazada. Primero siembro el odio y luego entonces, en consecuencia, habrá suficiente violencia como para poder continuar con una guerra que no tenía sentido, pero que la iban a poder iniciar precisamente porque les había convencido. ¿Y qué les dijo? Pues lo siguiente: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día. Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas. Fíjense, la retórica de Sanballat es particularmente escarnecedora, burlesca, satírica. Sanballat lo que está diciendo es: y estos judíos débiles, estos judíos que de verdad no tienen ninguna habilidad, estos judíos que no tienen ninguna cualidad, pretenden realmente levantar el muro. ¿Y qué creen que se levanten un día acaso? ¿Y qué creen que van a poder venir aquí a ofrecer sacrificios nuevamente? ¿Que no están viendo esa ciudad destruida que tienen? Evidentemente, Sanballat sabía que los judíos tendrían una moral muy baja en este momento. Y muy baja no solo porque la situación se les va a complicar, sino porque no tienen suficientes recursos para acabar pronto. Entonces lo que Sanballat está buscando es que el pueblo samaritano se convenza de que hay que atacarlos para quitarles siquiera esa mínima posibilidad de éxito. Pero Sanballat no estaba solo. Sanballat también estaba con un, secuaz. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Tobías es el gobernante de la zona o de la región de Amón, que está justamente al este de Samaria, y que parece que tenía una muy buena relación con Sanballat. Y Tobías se suma a la fiesta. Tobías continúa con el escarnio, menospreciando al pueblo judío. Pero el menosprecio no es en realidad porque los crean incapaces. El menosprecio es precisamente porque es la forma en la cual cualquier gobernante que desea destruir a un pueblo va asusando, va estableciendo odio para que los pueblos se levanten unos contra otros. ¿Y qué es lo que va a lograr? Desde luego que lo que va a lograr Tobías y Sanballat es que Samaria se arme contra Judá, que Amón se arme contra Judá. Pero la respuesta de Nehemías va a ser muy clásica de él. La respuesta de Nehemías va a ser específicamente la misma que tuvo justo cuando supo la situación en la cual el pueblo se encontraba. Si ustedes recuerdan, cuando el hermano de Nehemías va y le cuenta cuál es la situación, Nehemías lo primero que hace es doblar rodillas y ponerse delante de Dios para plantearle lo que está sucediendo y cuál es el deseo de su corazón. Y cuando Nehemías se entera de que hay una conspiración entre Sanballat y Tobías, pues lo que hace no es ir a armar el ejército,
no es meterle pánico a la gente, no es difundir ni miedo ni odio. De hecho, Nehemías no hace nada más y nada menos que irse a arrodillar. Y vean la oración de Nehemías como es de profunda. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Baldón es un insulto, un menosprecio, un peyorativo. Y entréganos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Fíjense que es interesante. Nehemías llega delante de Dios en una actitud de humildad, en una actitud de yo no puedo solo, este pueblo no puede solo, este pueblo necesita de Dios. Y lo que les pide es, Señor, ellos nos han menospreciado, pero que ese menosprecio se vuelva sobre ellos. Es importante darse cuenta que Nehemías no está pidiendo, Señor, lanza un rayo. Nehemías no dice, Señor, destrúyelos. ¿No? Nehemías lo que le pide a Dios es que haga justicia, que lo que ellos desearon para el pueblo judío, que el menosprecio sobre el pueblo judío simplemente se les devuelva. Y le pide que no borre su pecado, sino que los haga ver en el problema en el cual se encuentran. La oración de Nehemías va mucho más allá de una petición de justicia. Es un acto de fe que nos va a enseñar que ante cualquier adversidad, la que sea, por grande o por pequeña, nuestra primera respuesta siempre debe ser ir delante del Dios Altísimo pidiendo que haga su voluntad, la cual es, según la palabra del Señor, buena, agradable y perfecta. Y continúa la narración entonces de Nehemías. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Recordamos de la semana pasada que los pobladores de Israel se habían empeñado en hacerlo y hacerlo bien. De hecho, había gente de fuera de la ciudad que venía a ayudar y lo hacía con un enorme ánimo, lo hacía con ganas, lo hacía con fuerzas, lo hacía con compromiso, lo hacía por amor a Dios. Y ese amor había logrado que este pueblo, que era tan débil según los samaritanos, que no tenía mayores recursos, que este pueblo hubiese llegado hasta la mitad de la altura del muro. Quiere decir entonces que ellos no construyeron por partes, sino todo a la vez alzándolo. ¿Por qué motivo? Eso tiene una razón de ser. Esto tenía que suceder así porque les generaba mayor protección. Ahora quiere decir entonces que estos debiluchos, según los samaritanos, parece que están logrando lo que se habían propuesto. Y claro, cuando esto llega a oídos de Sanbalat y de Tobías, pues va a causar enorme revuelo, porque lo que ellos pensaban es que estos muertos de hambre iban a terminar rindiéndose porque no lograrían nada. Pero cuando se encuentran con que ya tienen la mitad de la muralla erigida, entonces pues parece que ya no están en broma. Parece que estos debiluchos, como le llamaron, pues sí que son una amenaza para los intereses de estos dos. Pero aconteció, dice el versículo 7, que huyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, incluimos a otro más, y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, es decir, ya tenían puertas para protegerse, se encolerizaron mucho. Fíjese, el escritor bíblico aquí utiliza un nivel más, porque antes estaban enojados de gran manera.
ahora se encolerizaron, es decir, han perdido el control ya y conspiraron. Fíjese, conspiraron, se pusieron de acuerdo. ¿Para qué? Y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacer daño. Es decir, estos que pensaban que los judíos eran debiluchos, ahora están temiendo, porque la reacción natural ante una amenaza es el miedo. Y el miedo me hace tomar decisiones con cólera, me hace volverme violento, me hace buscar ir al ataque. Voy a repetir acá un poco el versículo, ¿verdad? Un poco para que lo tengamos presente, pero quiero que nos demos cuenta de lo profundo que es este enfrentamiento, porque al verlo en el mapa nos vamos a dar cuenta de qué tan grave es la situación. Vamos a situarnos en Asdod. Asdod es la ciudad más cercana a Jerusalén dentro de lo que conocemos como la Franja de Gaza, que es la región justamente de donde surgen los filisteos, aquella historia de Goliat y todo esto. Eso quiere decir que Asdod es un enemigo natural de Israel. Tienen guerra desde siempre, tienen guerra desde muchísimos siglos atrás. Por lo tanto, es natural que Asdod no quiere que ahí se erija un muro. Pero luego tenemos también a las tribus árabes. Estos árabes también están buscando guerra con Jerusalén precisamente porque les corta el paso del comercio hacia el mar Mediterráneo. Además nos vamos a encontrar a Samaria, los de Sanbalat, que también montan guerra en contra de Israel. Y va a sumarse Amón, los de Tobías, que también montan guerra sobre Israel. Quiero que se den cuenta de que Nehemías está literalmente rodeado. Le provienen ataques desde todos los flancos y el único lugar por donde no tiene un atacante directo está interrumpido por una masa de agua que en ese momento no podía cruzar con facilidad. Es decir, Nehemías no tiene forma de escapar, no tiene por dónde salir. Salir corriendo no es una posibilidad. Y fíjese, quiero llevarlo a la reflexión acá. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos topado con momentos como estos? ¿Cuántas veces un cristiano se encuentra con un año 2020, con una pandemia que nadie esperaba, con una situación económica caótica, no habría trabajo, no puedo salir, hay una enfermedad ahí latente, escucho noticias y lo único que oigo es desesperanza? Nehemías parece que está rodeado, así como nosotros nos hemos visto rodeados más de alguna vez. Pero Nehemías va a haber comprendido que tenía ataques por todos lados. Le venían ataques por la izquierda, por la derecha, por el frente, por atrás, pero Nehemías tenía puesta su confianza en el Dios Altísimo, porque si bien es cierto, los ataques venían de todos lados, la ayuda venía precisamente desde los cielos. Y Nehemías nos da el segundo paso para enfrentar una crisis. El primero era orar. Y el segundo paso, orar otra vez. Entonces, oramos a nuestro Dios. Vea, ¿cuál es la diferencia entre el primer paso y el segundo? Se hizo acompañar por el pueblo. Porque todos comprendieron que estaban en peligro y todos se unieron en oración. Porque esa oración en grupo, esa oración con fe, esa oración con los hermanos nos vuelve más fuertes. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Voy a decir algo que no es bíblico, pues la Biblia textualmente no lo dice, pero que el ideario popular nos lo ha enseñado. ¿Cómo dice el dicho este? A Dios rogando y con el mazo dando. Bueno, realmente esto no está textualmente así en la Biblia, pero Nehemías nos enseña una gran lección. Oramos. Pero porque oramos y tenemos fe, actuamos. Y lo que dice Nehemías
es que pusieron guarda, pusieron gente a cuidar contra ellos. Y dijo Judá, Judá es todo el pueblo, es decir, todo el pueblo llegó a esta conclusión. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Claro, es que están cansados porque de día y de noche hay guarda. Eso quiere decir que hay menos trabajadores en la obra, porque hay unos que tienen que estar cuidando. Y es acá donde el cristiano debe aprender que a veces sus fuerzas no son suficientes. A veces sus fuerzas van a decaer. A veces será Dios quien nos fortalezca, porque a veces las circunstancias nos obligan a tener momentos difíciles, a tener momentos complicados, pero esas circunstancias son las mismas que nos van a llevar a confiar en que Dios nos va a fortalecer. Y nuestros enemigos dijeron, o sea, los enemigos continúan. Pongo guardas de día y de noche, estoy cansado y, como dirían, trascorneado, apaleado. Porque vean lo que van a decir los enemigos. No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, es decir, todo el mundo decía lo mismo: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Vea qué importante fue que hubiese judíos que llevasen las noticias a Jerusalén. Y las noticias no eran nada alentadoras, eran noticias muy complicadas, noticias que les decían desesperanza completa. Noticias que les decían, hermanos, es que no tienen escapatoria. Por donde aparezcan, van a matarlos. Pero la reacción que va a tener el pueblo judío es muy interesante. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Nehemías es un estratega. Nehemías es fantástico a la hora de plantear cómo va a defenderse. ¿Por qué Nehemías escogió a la familia para defenderse juntos? Evidentemente porque esa familia va a tomar su lanza, va a tomar su espada y va a defender lo suyo. Va a defender valientemente con la ayuda de Dios. Porque ve el argumento que Nehemías les va a dar. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. ¿Y qué? Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras casas. Vean, Nehemías nos está ayudando a escribir un manual de atención de la crisis. Primer paso, orar. Segundo paso, orar otra vez. Tercer paso, trazar un plan, una estrategia. Cuarto paso, vamos a darlo todo, sin miedo, porque estamos acompañados por el Dios Altísimo, un Dios poderoso que nos va a dar la victoria. Y quinto paso, vamos a pelear por lo que nos corresponde. Vamos a pelear por nuestros hermanos, por nuestra familia, por nuestras casas, por nuestra vida. Hermano, no se deje derrotar en ningún momento. Cuando la adversidad viene, usted ora nuevamente, traza un plan, agarra valentía porque Dios se la da, va confiando en el Señor y la victoria es suya porque usted la va a tomar en tanto que Dios Altísimo lo va a acompañar como acompañó a Nehemías en esta lucha. Y vea el resultado de esa fe. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro,
cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, armas y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Cuando usted, mi hermano, entiende, comprende, se apropia del respaldo del Señor, cuando usted está tomado de la mano de Dios y se convence de que debe luchar, entonces los enemigos corren. Entonces los enemigos corren. Y cuando corrieron los enemigos, fíjese, cuando corrieron los enemigos, era fácil decir, pueblo, sigamos construyendo, ya se fueron, no tengamos miedo, todo pasó. Pero eso no es así. Nehemías manda al pueblo a que mantenga la vigilancia, a que trabajen unos y a que cuiden otros. ¿Por qué? Porque no podemos bajar la guardia, mis hermanos. Las situaciones difíciles van a venir, Dios nos va a respaldar, pero no podemos bajar la guardia. Y lo que va a suceder es que les tocó edificar el muro armados, con un ojo puesto en el enemigo, alertas, todo el tiempo alertas. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. La trompeta, por supuesto, era la alerta de peligro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que este pueblo está convencido de la obra que el Señor les ha encomendado, está convencido de que tiene un trabajo duro por hacer, pero también está muy convencido de que se tiene que defender y que tiene que estar alerta en todo momento. Nehemías nos enseña a orar, a trazar un plan, a ser valiente, a tener una motivación y nos enseña a mantenernos alertas, a mantenernos vigilantes. Y esa vigilancia también incluye el tener a alguien que nos esté alertando. Hermano, nunca se quede solo con su propia opinión. Siempre tenga a alguien con sabiduría que tenga esa trompeta para que le avise las cosas. Que cuando alguien más vea el peligro, cuando un hermano que tenga madurez espiritual vea peligro en sus acciones, se le avise. Porque entonces le va a evitar los excesos, le va a evitar cometer errores. Hay que estar atentos a la trompeta, porque vean lo que dice Nehemías. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados del muro. No podemos estar en todas partes, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Aquí Nehemías está diciendo, miren mis hermanos, no podemos estar en todas partes, pero hay una alerta de peligro. Y cuando oigan la alerta de peligro, todos, en grupo, a defendernos. Y peleará el Señor por nosotros. Una nueva lección que Nehemías nos dice, en la crisis, todos alertas, pero a defendernos juntos. En la crisis, una iglesia unida es una iglesia que puede pelear mejor la batalla con la ayuda del Señor. Nosotros pues trabajamos en la obra, concluye Nehemías, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Hermanos, es que no hay tiempo para dormir, no hay tiempo para descansar. Las crisis requieren de que usted sea valiente. Las crisis requieren de que usted no pegue el ojo, que usted se mantenga vigilante, que usted se mantenga activo.
porque el Señor le va a sacar de la crisis, pero usted también tiene que poner de su parte. Y fíjese, ni yo, Nehemías, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solo para bañarse. ¿Por qué? Porque Nehemías estaba al frente de la construcción. Nehemías estaba ejecutando el plan. Nehemías estaba confiando en Dios, pero Nehemías estaba listo para el combate. Nehemías entonces nos enseña que ante la crisis hay una única solución: tomarnos de la mano de Dios e ir adelante y valientes. Vaya que este capítulo 4 ha sido muy revelador. Creo que Nehemías nos ha regalado una ruta de crisis increíble. Y siempre recuerde, el éxito de Nehemías estuvo en empezar orando. Que Dios le bendiga, hermano.